Y esta música indica que entramos en terreno de la historia. Entramos precisamente en esos episodios a los que viajamos para conocer nuestro presente a través del pasado. Siempre lo hacemos de la mano de alguien que ama, es un apasionado auténtico por el repaso de esos capítulos pretéritos de nuestra historia y que, bueno, pues además también saben ustedes que está conmigo habitualmente prácticamente toda la semana trayendo siempre noticias y asuntos de actualidad. ¿De quién hablo? De José Luis Solano. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Buenos días, Mónica. ¿Qué tal el fin de bien? Por la cara que tienes, bien, muy bien. Pues ya sabes tú que efectivamente los fines de semana sirven para cargar las pilas y para venir con muchas ganas, con intenciones claras de seguir aprendiendo, como hacemos contigo todos los lunes. Seguir aprendiendo y seguir hablando sobre la historia de Guadalajara, esta tierra por la cual han pasado grandes personalidades y grandes culturas, que todas ellas han aportado su granito de arena, pues supongo que para conseguir que el carácter, la idiosincrasia y el talante del guadalajareño actual sea el que es. Y una de estas culturas, ¿cuál ha sido? La cultura judía, cuando esto era sefarad. Es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Te parece? Me parece, vamos, estupendo, ¿no? Divino. ¿Y si lo hacemos con un poquito de música? Pues venga, vamos a ver. Mes de mayo, cuando las fuertes calores, cuando los toritos bravos, los caballos corredores, cuando las cebadas ciegan y el trigo prende colores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Unos les regalan lirios y otros les regalan flores, pero yo triste de mí me encuentro en estas prisiones. Bueno, es una voz dulcísima la que nos está introduciendo en esta materia, pero le tenemos una gran noticia. No solamente viene con esta canción ya preparada, sino que la tenemos en persona. Esa voz hoy nos habla en directo. Como sabes, a mí me gusta ligar los temas que traigo aquí a Historia de Guadalajara pues con acontecimientos que han pasado, están pasando o pasarán. Como es el caso de lo que va a ocurrir el próximo jueves a partir de las 7 en Cabanillas del Campo, en la biblioteca. Esta conferencia Tesoros Históricos y Universo de la Poesía Sefardí. Una conferencia, como te decía, que también es un recital poético que estará a cargo de Viviana Ragel y Matilde Barnatán, ¿sí? Barnatán, ¿verdad? Por eso he querido invitar a las dos, a Viviana la tenemos aquí, a Matilde la tenemos a través del teléfono, para que nos cuenten qué es esto. Ellas son las creadoras de Luz de Sefarad, esta asociación que es la promotora de este concierto recital, que seguramente va a ser tan interesante. Matilde, Viviana, muchísimas gracias por acercaros en vivo y en diferido. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por darnos este momento en este espacio que es muy querido para nosotros en Es Radio. Y bueno, nosotras también somos mujeres de radio, así que llevamos mucho tiempo en emisión Sefarad, en Radio Exterior de España, son 32 años con nuestros programas y ofreciendo también a la vez espectáculos, recitales, porque tú has dicho concierto, pero es conferencia y recital poético. Entonces vamos a dar una muestra de una pinceladita de lo que es la cultura sefardí, con todo tipo de temas. Por ejemplo, hablaremos un poco de historia, contaremos qué ha pasado con los judíos que habitaban Guadalajara, qué importante era Guadalajara como judería, que tenía 4 sinagogas, tenía una escuela talmúdica, que es una escuela de sabios de la antigüedad. También hablará eso mi madre Matilda también. Y también mostraremos un poquito de lo que es la cultura y la poesía hispanohebrea, grandes poetas que también son personajes de España, digamos, ¿no? Y dentro de estas poesías, por ejemplo, tocaremos alguna de Ibn Gabirol, Yehuda Leví, el gran Yehuda Leví, son poetas españoles pero muy desconocidos, estamos hablando del año 1022, 1070, y traeremos ejemplos también de estos poetas y de algún otro, como Moshe Ben Ezra, y también tendremos poesía sefardí, ¿cómo no? Poesía sefardí contemporánea, y tenemos que hablar un poquito, para la gente que no sepa y no conozca lo que es la lengua sefardí o judeo-española, es la lengua, explicado fácilmente,
que los judíos, cuando fueron expulsados de España, se llevaron consigo, llevaron la tradición española, porque hay que entender que estos judíos vivían en España, nosotros vivíamos en España, y fuimos de pronto expulsados teniendo que dejar nuestros bienes, nuestras casas, todas nuestras pertenencias. Un momento muy dramático para la historia. Otros han tenido que convertirse obligados y otros salieron y luego también retornan. Entonces, lo importante aquí es que la lengua se llevó como un tesoro, y también los cantes, los refranes, y toda la lengua pues fue lo que se fue transmitiendo de padres a hijos, y es lo que nosotras recuperamos y lo que difundimos en la poesía, en los cantes, y habrá poesías y también habrá imágenes de fotografías antiguas de sefardíes, de nuestra familia. Estabas hablando de la judería de aquí de Guadalajara y por supuesto, hablar de los judíos en Guadalajara es hablar de este gran filósofo y estudioso de la Cábala, Moshe Ben Shem Tov. Matilde, que ya me han prevenido que tú eres un poco más la que nos vas a hablar de la historia de los judíos, y tu hija nos va a hablar un poquito más de lo que va a ser el recital. Cuéntanos, ¿quién fue ese estudioso de la Cábala y autor de uno de los libros que parece que son uno de los libros de referencia del judaísmo, ¿no? El libro del esplendor. Sí, bueno, a mí siempre me ha atraído muchísimo la ciudad de Guadalajara y la historia de Guadalajara. Es muy trascendente porque es destacada la importancia de aquella judería medieval y su pasado esplendor, porque ha sido una de las primeras ciudades que albergó las primeras imprentas con caracteres hebreos. Allí en Guadalajara fue creado un centro de estudios conocido como la Academia de Luminarias en el exilio, y eso es trascendente. Allí ellos se asentaban por lo que eran, refugio de sabios intelectuales que allí vivieron hasta la expulsión. Y hay que destacar que muchas familias guadalajareñas se convirtieron, pero muchísimas, se convirtieron en aquellos tiempos al cristianismo para quedarse en esas tierras. Por tanto, el pasado recoge raíces, es decir, memorias muy hondas de los dos pueblos. Por eso es sumamente interesante la historia de Guadalajara, por aquellos conversos, la cantidad, voy a daros después la cantidad de judíos que se convirtieron, que es una enormidad. Matilde, si me permites, es que ahora estamos hablando de las sinagogas y de las 4 que había. Aquí estaba la mayor, en la calle Ingenio Mariño, la del Mitras, por ejemplo, en la calle de la Sinagoga, en la actual calle de la Sinagoga, pero también al lado de Santa Clara, aquí en el centro, al lado de la iglesia, donde estaba la iglesia de Santiago, estaba la sinagoga conocida como la de los Matutes. Exacto. Puede tener relación con esto que nos estás contando, evidentemente. Es que es trascendente cómo se ha mantenido en nuestros días en España, existe el apellido. Y a mí me parece que toda la gente de Guadalajara tendría que ocuparse de saber qué pasó, porque en Guadalajara se convirtieron nada más y nada menos que 1.200 o 1.500 judíos se convirtieron al cristianismo y tuvieron buena integración. Bueno, yo quisiera continuar. En cualquier caso, lo que sí era Guadalajara en aquella época, en el siglo X, siglo XI, era un centro muy importante en cuanto a cabalística y en cuanto a filosofía sefardí. Claro, y sabemos que aquí queda nada más que la calle de la sinagoga, sí. Pero en esa calle estaba la gran escuela que ha nombrado Matilde, mi madre, la escuela talmúdica, donde allí se formaban grandes sabios, y todo ese pasado lamentablemente está olvidado y perdido, pero nosotras siempre estamos tratando de recuperar, porque Guadalajara tiene una historia muy profunda y muy oculta, porque otras ciudades, otras juderías, como Toledo, como Girona, como Rivadavia, donde nosotros hemos estado también presentando nuestro libro de poesía sefardí, pues allí está recuperada la judería, se sabe dónde eran las sinagogas, porque ya sabemos que las sinagogas se transformaban en iglesias. Sin embargo, aquí no se sabe casi nada. Y dónde estaba aquí el cementerio, dónde estaba toda la población, todo eso está, y hay que ir sacándolo de a poco, porque siempre la verdad más o menos sale a la ubicado luz. Por lo que es actualmente las calles de Ingenio Mariño, Benito Hernando,
la parte baja de la calle Mayor, digamos, toda esa zona que tenemos aquí aneja, pero es cierto que bueno, pues que los restos de las edificaciones o la reconversión de las edificaciones, muchas de ellas desaparecieron en diferentes demoliciones que se realizaron, pues esas han desaparecido y con ellas la pista, ¿no? De bueno, qué es lo que pero me gustaría que mi madre Matilda estuvo hace muchos años invitada en Molina de Aragón por un arqueólogo, Jesús Arenas, que le invitó a unas excavaciones y ella hizo un descubrimiento y de ahí surgió una poesía que tituló Molina de Aragón. Me gustaría que contaras eso porque es muy interesante. Sí, pero yo quiero dar ahora datos científicos, por favor. Primero de este tema, sobre todo quiero dar este dato de una escritura que se menciona el 17 de junio de 1492, que añade que la aljama de Guadalajara vendió al cardenal de España y a Luis Pérez del Castillo en su nombre casas pequeñas con un portal que daba a las cámaras en las que se hacían oraciones de los dichos judíos. Esto hay que destacarlo. Por otra parte, otra información, el castil o cementerio hebreo estuvo detrás de la calle de Madrid desde su comienzo. Y todo esto hay que destacar para que se conozca qué sucedió en Guadalajara. El profesor Lacabe asegura en sus brillantes notas a la obra del profesor Baer sobre los judíos en la España cristiana que esta elección, que ya hablamos de esto muchísimo, era la de buscar, de morar junto con otros intelectuales de la época como Rabí Aboab, los Benveniste y muchos otros, que esto se debía al deseo amistoso de toparse, encontrarse juntos viviendo en una ciudad tan destacada en ciencia y estudio. Esto es lo que quería yo también aclarar. Y bueno, yo sé que tengo más cosas y que es una entrevista que no se puede tanto exagerar. Sí, no, quería, porque habéis mencionado un par de cosas que yo sí quería consultaros, a vosotras como entendidas, ¿no? La primera, a ver, siempre se habla de cuando España expulsó a los judíos, pero la expulsión de los judíos se produjo en toda Europa, si no me equivoco. ¿Cómo? Repíteme lo que... La expulsión de los judíos no solo fue un hecho que se produjo en España en el siglo XVI, sino que se realizó esta expulsión en toda Europa, se expulsaron los judíos. No, pero claro, hay un montón de ciudades y un montón de historias, es decir, los judíos estaban viviendo desde el siglo IV hasta la expulsión de los reyes católicos. Una parte de ellos, por ejemplo, de aquellos, unos 150.000, yo calculo, tal vez menos, somos los que nos hemos ido y estamos por el mundo y somos sefardíes, pero otros 150.000 o quizá un poco menos quedaron en España. Ellos han quedado aquí y también seguramente que eran los más ricos, los secretarios y tesoreros de los reyes, pues de ellos ni en los libros del secundario se encuentra esta historia. Con lo cual, yo soy una reivindicadora de que se conozca esta realidad que está en los genes, que está en los seres, que lo sepan simplemente, ¿no? Hay que aclarar, porque la gente no tiene por qué conocer la historia. Lo que dice él es cierto, pero específicamente en España fue de donde sale el decreto de expulsión. O sea, y aquí tenían todo, y se dice que hasta los vecinos los ignoraban y nadie les ayudaba. Entonces se tenían que convertir al cristianismo por obligación para no irse y para no dejar todo, pero ellos secretamente en sus casas, que ese es el fenómeno de los judeoconversos que la gente a lo mejor no sabe, ellos seguían profesando su fe religiosa judía y luego eran investigados y por eso ellos tenían que comer cerdo, cosa que nosotros tenemos prohibido, y hacían cosas para demostrar que no eran judíos y que no los descubrieran, pero secretamente seguían siendo judíos. y lo que pasaba era que luego ellos en la intimidad eran judíos y estas familias fueron, a través de las generaciones, fueron perdiendo ese conocimiento porque no lo contaban. Quiere decir que hoy en día un montón de familias, no solo de Guadalajara, sino de toda Sefarad, de toda España, porque Sefarad quiere decir España en hebreo, por eso llamamos Sefarad a España, todos estos quedaron convertidos en cristianos, pero sus antepasados en realidad sus orígenes son judíos. Otra pregunta que... ¿Puedo añadir una cosa? Creo que es estabais hablando del edicto de expulsión, es un edicto que claro, nos tenemos que remontar al siglo XV, XVI para ello, pero es que ha estado en vigor hasta muy recientemente, en el siglo XIX todavía esto estaba en funcionamiento, esta prohibición de residencia, de estancia de judíos en España, ¿no?
No lo sé. Pero hay otra cosa respecto de esta expulsión que se produjo, que es una anécdota que yo he escuchado y que me gustaría pues contrastar con vosotras, que a mí me parece preciosa, ¿no? Este hecho de que muchas familias judías descendientes de aquellos sefardíes que fueron expulsados hace 4 o 5 siglos todavía conservan su llave, la llave de su casa en Toledo, ¿no? Evidentemente saben que ya no existe, pero siempre que como que es un símbolo que pasan de generación a generación. Es un símbolo, no se conoce nadie realmente que tenga la llave. No, pero siempre con la esperanza de que algún día volverían. Es a lo que voy, ¿no? ¿Esto es cierto, este tipo de anécdota, o se queda eso en el plano? Por mi parte pienso que es un símbolo porque nunca lo he visto y tiene que ser así. No es posible que cuando se fueron, y más que se asentaron en Portugal con el deseo de volver, seguramente pensaron que iban a poder volver, ¿cómo no se iban a llevar las llaves de sus casas? Pero yo nunca he visto. Claro, no has encontrado pero ninguno es más que posible, ¿no? Es casi seguro sería que lo conservaran. Ojalá estuviera en algún museo, que es donde hay que actuar con mucha seriedad respecto a un símbolo o a cosas así, ¿no? Lo que ocurre es que hay tantas cosas para hablar y aclarar, porque hay mucho desconocimiento. Entonces, lo que ella acaba de decir, que el decreto está todavía vigente, no, o sea, hay una comunidad judía y hay judíos en España. No, estaba, digo que nos tenemos que remontar en el siglo XIX, que realmente es antes de ayer, como quien dice, para encontrarnos todavía, ¿no? Claro. Esta prohibición. Sí, que no es algo que se quedara allí en la Edad Media, ¿no? Sino que nos ha venido acompañando en la Edad contemporánea también. Claro. Y por cierto, en la Edad contemporánea, aquel que quiera rastrear si alguien tiene curiosidad o interés, ¿no? Es decir, ¿cómo sé si yo soy de descendencia judía, por ejemplo? Bueno, teniendo clarísimo que si eres español, la tienes fijo. Hombre, tienes que tener... Estás impregnado de la genética, pero alguien que dice, me gustaría saber si no sé, si mi apellido o si mi nombre es judío o si el de mis antepasados lo era, pues saber un poquito por seguir esa rama genealógica. Sí, mi madre sí quiere contestar ese tema porque el tema de los apellidos es complicado. Hay muchos apellidos que pueden ser, pero siempre tiene que estar todo documentado, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que por eso he nombrado un caso bastante raro, que se conserve todavía el apellido Matut. Actualmente tenemos este mismo apellido acá en España. Eso es rarísimo porque por lógica se cambiaban los apellidos, lo primero que hacían. Y si alguna vez tenéis interés de que os hable sobre Inquisición y criptojudaísmo, ese tema sí, pero yo sé que hoy hay que centrarse en todo lo interesante que es esta historia, pero de verdad que Guadalajara siempre me llamó la atención respecto a ese pasado y de la cantidad de la gente de Guadalajara que se han convertido. Y eso lo tenemos que buscar en muchísimas ciudades y en todas partes, que en cada ciudad ojalá se ocuparan por conocerlo. Sí, eso es lo que es importante, por conocerlo. Que yo sí tengo entendido que en este cambio de apellidos que hubo, pues de ahí salieron muchos Toledo y Toledano. Es decir, que todo aquel que se apellide Toledano probablemente descienda de judío conversos. Es lo que a mí se me ha contado, no sé hasta qué punto sea cierto. En fin, muchísimos temas muy interesantes y sobre todo muy agradecido de que vengáis, porque me parece que estáis hasta arriba ahora mismo con este concierto recital, que en un ratito os vais para Murcia, que lo vais a hablarnos un poquito de esto, Viviana, por favor. Sí, bueno, nosotros hemos sido invitadas a celebrar, que es esta celebración del sexto Día Internacional del Ladino. Se celebra ya hace 6 años en varias ciudades de muchos países del mundo, y entonces en España también hemos celebrado nosotras en Madrid, porque nosotros organizamos todo este tipo de cosas, pero no solamente nosotras. Y en Murcia ya también la vienen celebrando. Nos han invitado este año, como decía, en la Universidad de Murcia. Estaremos también Al Encuentro con Sefarad, que titulamos Tesoros Históricos y Universo de la Poesía Sefardí, con el mismo título que vamos a presentar también en Cabanillas del Campo, en la biblioteca, este jueves también, 29 a las 19 horas, que esperamos que vengan todos a conocer. Lo único que hemos cambiado un poco es cuando estemos en Murcia, hablaremos de la judería de Murcia, que hay mucho por decir, y en Guadalajara, en Cabanillas, hablaremos también de la judería de Guadalajara y de los judíos ilustres, y luego ya la parte de lengua y la parte de poesía será igual en los 2 recitales, donde, como te decía, recorreremos poesía hispanohebrea de grandes personas
personajes como Yehuda Leví, Ibn Gabirol, Moshe Ben Ezra. También hablaremos un poco de sus biografías. Daremos refranes sefardíes, por ejemplo, quien tiene tellado de vidrio, que no le eche piedras al vecino. Se entendió muy bien porque provienen, claro, todos son basados Suena muy a portugués, pero sí. eso te iba a decir, digo, esta imitación ahora hablar un poquito de la lengua. ¿Me la pudieras hacer en la lengua sefardí, por ejemplo? A ver qué tal, cómo sonaría esta invitación a Cabanillas. Bueno, caros amigos, vos esperamos que puedan venir a toparnos con este encuentro, esta cultura que es nuestra lengua judeo-española, y esperamos que puedan venir y les deseamos a todos caminos de leche y miel. Así que me gustaría hablar un poquito de la lengua para explicar. Es la como, lengua como escuchar, poner un oído en el siglo XV, claro, ¿por qué? XI. Vamos a explicar qué pasó con la lengua. La lengua, o sea, cuando se van los judíos, son judíos españoles. Cuando se van expulsados, porque no se quieren ir, pero se van igual, de hecho escucharemos luego una canción que se llama Árboles lloran por lluvias, que es una canción que se identifica mucho con la partida, con el exilio. Dicen que los judíos cuando se iban cantaban y entonaban esta canción. Yo no creo que tuvieran ganas de cantar, como siempre digo, porque ha sido terrible esa expulsión forzosa. Imagínate que a ti te echen de tu casa, te quiten todo y ahora de pronto te conviertes o te vas y tienes que dejar todo. Por eso lo hacían, supongo, la conversión por conveniencia también, aunque ellos seguían profesando la religión judía en casa, como expliqué. Es un tema muy, muy arduo. Y entonces lo que también vamos a ofrecer son refranes, como te decía, y luego pasaremos a un recital donde tendremos poesías de algunos poetas internacionales sefardíes, de Israel, bueno, de distintas partes, y nuestras poesías que pertenecen a este libro La Hija y la Madre, como La Uña y la Carne, que es un libro que viene también con un CD, con las poesías grabadas, y con los acompañamientos al piano de Darío Meta, que es mi hijo y nieto de Matilda, es muy conocido, que él es un gran pianista, y nos ha hecho, como digamos, este favor cuando tenía 14 años. Todo que tengas, vamos. Sí, así que eso es un libro único, porque yo creo que un libro de 3 generaciones es un poco difícil de lograr, ¿no? Un libro de poesías poesías sefardí todas nuestras, son 60 poesías, 30 de mi madre y 30 mías, con los acompañamientos al piano. ¿La edad que tenía Darío cuando hizo las músicas? Sí, tenía 14 años. Hoy en día, pues como saben, es también un gran pianista y él está ahí con su carrera, claro. Pues mira, como bien sabes, bueno, me quedaría toda la tarde aquí hablando hoy toda la mañana hablando con vosotras, contigo, con tu madre, pero la radio es la radio y vamos limitados. Lo sabemos muy bien. Despedimos con una poesía precisamente de este libro, ¿te parece? Sí, solamente quería decirles que los que nos quieren escuchar, si pueden buscar en Google, en cualquier buscador o en la web de rtve.es, buscan emisión en sefardí, como suena, con S, y luego en Radio 5 estamos los sábados a las 20 y 30 horas, también con programas de nuestro programa Luz de Sefarad, que es el mismo nombre que tiene la asociación que creamos nosotras hace años. Entonces, como saben, pues nos quieren escuchar y nos quieren enviar mensajes. Llevamos ya 32 años con Emisión Sefarad y somos el único programa en el mundo que lleva 32 años emitiendo todo el programa en judeo español, que como ven se entiende perfectamente. Por eso, una cosita, Viviana, sí. Quiero decir, Sefarad quiere decir España. Sí, lo expliqué antes, pero bueno, por las dudas está bien aclararlo. Yo supongo que ya en el siglo XXI eso es Vox Populi. Bueno, o sea, eso aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el nombre Sefarad en hebreo en el libro de Abdías, del profeta. Es la primera vez que aparece este nombre Sefarad y de ahí viene el nombre de sefardíes. Y ya vamos con este poema, con que la poesía, es de tu autoría, ¿no? Es de mi autoría y lo dediqué a mis hijos y lo dedico a todos los niños del mundo. Se llama Quiero. Quiero arodear de dulzuria tu vida. Quiero que las penas por ti nunca pasen. Quiero trocar a ti mi experiencia y que no tope sufrienza. Quiero pintar para ti un escenario diferente, donde el mundo sea de millor gente. Quiero que a tu paso soltanto topes dicha, amor, buenos consejos, amigos de siempre fideles, y que ya, cuando viejos tus padres, se miren en tus ojos, en viendo su reflecto, su amor tan grande, caminando por ahí, trocado en carne y hueso. Querida amante,
Blanca sos, blanca vistes, blanca la tu figura. Precioso el poema, preciosa esta composición que estamos escuchando. También eres tú cantando, una pieza compuesta por ti, supongo. No, esta no. Este es el cante Árboles lloran por lluvias, que como comenté, sí, del que nos hablabas hace un momento. Es el que se dice que cantaban al irse, y también en los campos de exterminio cantaban este cante. Viviana Ragel, Matilde Barnatán, el próximo jueves en Cabanillas. Muchísima suerte y muchísimas gracias por acercaros y explicarnos todas estas cosas sobre los judíos de Guadalajara y los judíos en general. Muchas gracias. Muchas gracias por revivir el pasado tan desconocido. Los esperamos entonces el jueves 29 a las 19 horas en la Biblioteca de Cabanillas, Caminos de Leche y Miel. En tierras ajenas yo me voy a morir.